Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio de Mujer Empírica. En este podcast hablaremos con mujeres en sus distintas etapas y de cómo vamos construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo de acuerdo a creencias y estructuras sociales. En este segundo episodio nos acompaña Itzel Pedrosa, dueña del Cafecito. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Mujer Empírica. Este nuevo episodio hablará sobre los retos del emprendimiento, ya que el 16 de abril, este domingo, es el día del emprendedor. Pues bienvenida, Itzel. Muchas gracias. No, gracias a ti por animarte a participar en este episodio. Gracias. Bueno, pues como ya dijimos, vamos a hablar del emprendimiento y quiero que nos compartas tus inicios en el emprendimiento. ¿Cómo fue? Pues, yo soy dueña del Cafecito, ya mucha gente conoce el lugar, a lo mejor muchos no, pero, yo empecé trabajando ahí cuando tenía 17 años apenas, entonces, en sí el negocio era de otra chica. Yo empecé trabajando porque en ese entonces me acababa de quedar sin trabajo, y llegó mi padrino y sí me preguntó así como de, oye, ¿tú ocupas trabajo? Y yo así de, sí, pero ¿de qué? Y fue como de, no, pues, ¿quieres trabajar sí o no? Y yo, pues va, yo las ganas de trabajar ya las tenía. Sí. Y ya fue como de, empecé a trabajar en el café, mi trabajo empezó haciendo crepas. Yo estaba haciendo crepas, no sabía hacer, pero me enseñé hasta eso medio rápido. Y me acuerdo que un consejo que me dio mi padrino fue pregunta, aprende, investiga, dijo, cualquier información que surja te puede servir a futuro. A lo mejor en un futuro ya no trabajas en un café, pero la información nunca está de más. Es como de, va. Y sí, me acuerdo que desde que empecé a trabajar ahí fue como, me llamaba mucho la atención el cómo hacían los cafés, las bebidas, desde los espressos, los frappés, luego los waffles, y pues yo ya sabía hacer las crepas, entonces sí le preguntaba mucho a Alma, la muchacha en ese momento, cómo se hacía todo, y esto cómo se hace, esto para qué te sirve, esto cómo funciona. Y poquito a poquito me empezó a enseñar a hacer, ya mi área no era solo en crepas, también empecé a enseñarme en bebidas. Entonces llegó un momento en el que ella cuando se ausentaba me dejaba a mí de encargada. Entonces a mí me gustaba mucho eso de estar como a cargo, ¿no? El tener todo en orden, el que me tuviera la confianza, el tener la responsabilidad de estar a cargo del café, se me hacía muy interesante. Entonces, eventualmente ya pasó el tiempo y para mayo ella quería traspasar el negocio. Y en ese entonces el Cafecito estaba chiquito, era un negocio que no tenía ni el año, era un negocio muy chiquito todavía. Y me acuerdo que me ofreció la oportunidad, dijo, mira, tú eres la que ya sabe cómo se maneja todo aquí, ya has estado a cargo, ya sabes hacer bebidas, ya sabes hacer todo. Y sí me dijo, ¿te interesa comprar el negocio? O sea, todo esto, y yo así de, en la torre, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que llegué a mi casa y sí lo hablé con mis papás así como de, me surgió esta oportunidad, pero yo acabo de cumplir los 18, estaba chiquita, seguí en la prepa y fue como de, tengo esta oportunidad. Dije, una oportunidad así no se me va a volver a presentar nunca. Y ya fue como de que nos animamos. Y mis papás, me acuerdo que al principio sí estaban muy de, ay, es que es mucho dinero y nosotros no tenemos, sí fueron muchos nervios y muchas dudas, pero no sé, como que algo dentro de mí era de, va a funcionar, va a funcionar, sí nos va a ir bien. Yo traía muchas ideas, yo traía como muchas ganas de, a mí me encantaba trabajar en el café, se me hacía muy bonito desde el servicio al cliente, la presentación de la comida, de las bebidas, se me hacía muy bonito todo. Entonces, me acuerdo que a mí me gustaba mucho entrar a Pinterest y buscar ideas. Y yo me acuerdo que le decía a mis papás, confíen en mí, o sea, vamos a lograrlo, de que se arma, se arma. Y pues ya, o sea, sí muy renuentes, pero fue como de aquí está el apoyo. Nosotros te apoyamos y aquí estamos. Y no, pues fue un mes de locos. Yo estaba entre la graduación de la prepa y estaba con estos proyectos y de repente fue como de, en cuanto salí de la prepa, el 1 de junio del 2017, si no me equivoco, yo ya tenía el café. Y era como de muchos cambios, muchos cambios, pero la verdad sí fue muy divertido, muy estresante, porque la verdad sí era mucho el estrés de me tiene que salir bien, no hay de otra, me tiene que salir bien. Y yo me acuerdo que el primer
día que tuvimos el café así ya nosotros fue un jueves y solísimo el café. Y me acuerdo que mi mamá llegó y me decía, hija, ¿segura que fue una buena idea? Y yo así de, sí, mamita, no te preocupes, lo vamos a lograr, hay que meter publicidad. Me acuerdo que al día siguiente empezamos a hacer la página del cafecito, que pues es hasta la que hasta la fecha tenemos. ¿Ya se llamaba Cafecito? Sí, de hecho, muchos me preguntaban que por qué ese nombre, y yo así de no sé. Así se llamaba el café y no se lo quiso cambiar. No me dio la creatividad para otro nombre. Pero sí, me gustaba mucho también el vamos por un cafecito, el se antoja un cafecito. Y que ganes un cafecito, entonces como que se prestaba mucho. Entonces me acuerdo que empezamos a hacer la página, mi hermano y mi padrino me ayudaron a tomar fotos de los productos y era como de a ver que se vean bonitos, cómo los vamos a decorar. Me acuerdo que en ese entonces teníamos unas waffleras cuadradas y no me gustaba mucho cómo se veían, entonces como de mejor hay que comprar una wafflera redondita, se ven más bonitos, las crepas hay que ponerlas así. Compré unos vasitos para los frappés, yo así como de que se vaya viendo bonito, y decía, para subir fotos y empezar con publicidad, que se vaya manejando esto. Y me acuerdo que fue muy como interesante ver el cambio, porque antes el café no tenía redes sociales, entonces los clientes que había era como de pasaban o veían. Entonces me acuerdo muy claro que los muchachos que trabajaban conmigo, a la semana siguiente de que hicimos la página, empezó a llegar más y más y más gente. Y era como de un frappé de gansito y una crepa imperial y esto y lo otro. Y empezamos a tener muchos clientes por la publicidad. También se prestó pues que eran vacaciones, que había más tiempo libre, que había mucha gente con ganas de salir y así. Sí. Cambiaron ustedes el menú, ¿verdad? Sí. Reestructuraste. Sí, pues ya fue cuando empecé como a meter mis ideas, que era de los frappés especiales, que era el de gansito, el de bubulubu. Y me acuerdo que a veces iba a la tienda y era como de, a ver, puedo hacer un frappé de esto, de esto también puedo hacer un frappé. Y ya fue como que le llamó más la atención a la gente, porque era algo que en la Chonat no se manejaba hasta entonces. Ya había varios cafés en ese momento, pero todos ofrecían como lo básico, los capuchinos, los frappés de capuchino, todo muy básico. Entonces yo fue como de, si ya están estos negocios que están ofreciendo esto, ¿qué puedo poner yo que llame la atención y que sea diferente al resto? Y ya fue cuando empezamos con los frappés especiales, con las crepas. Me gustaba mucho ponerles que la fruta, que la nieve, que se vieran como llamativas, era como de la vista no se la muerde. Entonces yo decía, si subimos fotos que se vean bonitas, que se antoje, eventualmente la gente va a empezar a venir. Y sí me acuerdo que llegaba mucha gente y me enseñaba las fotos. Es que yo quiero esto. Entonces yo decía, sí está funcionando. Entonces sí, fue un cambio muy drástico porque fue literal saliendo de la prepa, luego tomar las riendas del café y como empezamos a meter mucha publicidad, de un momento a otro fue como de más clientela. Sí, empezó a aumentar. Sí, mucho. Y me acuerdo que los muchachos que trabajaban conmigo me decían, Ixel, ¿qué hiciste? Y yo así de, no sé, publicidad. En ese momento, ¿cuántos colaboradores tenían? Éramos 4. Contándote a ti. Contándome a mí. Okay. Sí, éramos muy poquitas. Mi mamá también me echaba la mano. La verdad, mi papá principalmente me ayudaba como a surtir, que el gas, los insumos y todo eso. Y mi mamá fue la que se empezó como a enseñar a hacer bebidas, me ayudaba a decorar las crepas y todo eso. Entonces, pero oficialmente éramos nada más 4. Éramos muy poquitas. No, pero está bien porque pues estabas empezando un negocio y ya tenías personas a tu cargo en realidad. Sí. Entonces sí, fue un emprendimiento que empezó pues de algún modo con muchas ganas, ¿no? Sí. Con mucha fuerza. ¿Cuáles fueron como los retos más grandes que representaron para ti este emprendimiento o tu entorno? ¿Qué fueron las cosas que dijiste? Híjole, esto me hizo más complicado desarrollar mi emprendimiento. Yo creo que principalmente la falta de experiencia, porque sí estaba muy chiquita, estaba recién salida de la prepa y sinceramente yo en ese entonces tenía ganas de salir, de divertirme, de ir con mis amigos. Y fue de todas mis vacaciones ese año se fueron en el café. Entonces el reto de asumir esa responsabilidad, ¿no? De que me cayera el 20 de en qué me metí. O sea, cuando dije que sí quería el café, que empezamos a trabajar en eso, no pensé que me fuera a costar como
trabajo, porque luego te venden esa idea de que un emprendimiento es, ay, mandas a otra persona, o ay, que esta persona haga el otro. Y no, la verdad, ser jefa sí es muy complicado porque estás al mando de muchas otras personas. Y es de, si se presenta algún inconveniente, tú te tienes que hacer responsable. Si hay algún problema en el café, yo me tengo que hacer responsable. Entonces, como que en ese entonces mi salud mental no estaba en su mejor momento y la ansiedad a veces sí me ganaba. Era de que llegaba a mi casa y lloraba y lloraba y lloraba y decía, pues es que estoy bien cansada, es que en qué me metí, qué estoy haciendo. Pero siempre fue como que esa relación de amor-odio, o sea, de me encanta mi trabajo, me lo disfruto mucho, era muy divertido porque creo que en el café nunca te aburres, porque siempre te empieza a llegar gente diferente, siempre estás haciendo cosas. No es lo mismo. Sí, entonces no es algo rutinario. A lo mejor sí el abrir, cerrar y todo, pues sí es la rutina, pero en el transcurso es muy variado todo lo que haces. Pero también era muy cansado. Sí, claro. Entonces yo estaba en este aspecto de que yo quería disfrutar un poco más de lo que me quedaba de adolescencia. Y de repente tienes esta responsabilidad y no la puedes esquivar tan fácil. Entonces, eso principalmente. Y yo creo que el siguiente reto ya vino con la pandemia, que era como, pues yo creo que ese sí nos agarró a todos desprevenidos, absolutamente todos entramos en pánico de qué vamos a hacer. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Sí, entró mucho miedo, entonces yo me acuerdo que cerramos el café aproximadamente 2 meses. Y yo sí me acuerdo que en ese entonces yo pensaba, ya cerró, ya hasta aquí llegó el cafecito, ¿qué voy a hacer después? Porque era como, en sí experiencia laboral yo no tenía, tenía mi negocio, pero fuera de ahí, ¿qué más? ¿En qué otra cosa, en qué otra área podía trabajar? Y también fue como si ya está la pandemia, ¿cómo podemos trabajar durante la pandemia? Entonces fue cuando empezamos a sacar las mesas, porque tenían que estar al aire libre, no podíamos estar todos pegados. Antes no las tenían afuera, entonces. Sí teníamos solo 2. Entonces ya con la pandemia fue como de adentro, que era donde al principio tenían las mesas, quedaron creo que solo 3 o 4, porque tenían que estar a ciertos metros de distancia, y pues el local en ese momento estaba muy pequeño. Y ya teníamos las mesas afuera, pero aún así entraba mucho el miedo de, ¿y si no vienen los clientes? Si ya no se acuerdan del cafecito, no sé, yo la verdad tenía muchos miedos. Me acuerdo en ese momento, yo estaba de, tiene que renacer esto, porque ya puse aquí todo ya llevaba 3 años con el café, era como de, van a ser 3 años que se van a ir a la basura. Yo así lo veía en ese momento, era como de, tengo que sobrevivir con esto. Sí. Y en ese momento sí empezamos con el servicio a domicilio, que fue de, si la gente no puede venir, pues llevar a domicilio. Entonces ya fue con lo que empezamos como a sobrellevar los gastos. Sí, la verdad me da mucho gusto y me da mucha emoción ver que la gente le agarró mucho cariño al cafecito. Entonces cuando empezamos a publicar que ya habíamos reabierto, que ya estábamos otra vez en servicio, sí, mucha gente fue como de, ay, qué bueno, y ya se extrañaba, y ya daban ganas de un frappé o así. Entonces, sí, el apoyo de los clientes siempre ha estado muy marcado y la verdad se agradece mucho. Sí, me imagino. Hace ratito que empezamos con las preguntas, también me comentaste otra parte que fue algo de tus retos y que es algo que creo que es importante visibilizar y dar como, pues algún consejo de, no sé, qué es lo que tú recomiendas cuando uno tiene un emprendimiento. Generalmente tenemos otro tipo de responsabilidades. A lo mejor hay mamás que tienen sus niños y aparte sus emprendimientos, o que están en su vida profesional desarrollándose y tienen también emprendimientos, o en tu caso, que habías entrado a la universidad y que era cuatrimestral. Platícanos de ese. Sí, pues haz de cuenta que yo hice mi solicitud para la UPA. Yo andaba bien enfocada en la UPA, en negocios internacionales. Y yo hice todo el trámite antes de siquiera saber que iba a tener yo el café. Entonces, pues ingresé a la uni y todo, pasé las entrevistas. Y ya cuando me ofrecieron el café, me acuerdo que un compañero de trabajo que estudiaba en la UPA sí me preguntó, ¿y si vas a poder con las 2 cosas? Y yo, sí la armo. Yo bien Superman, ¿verdad? Y yo, sí puedo. Y ya le decía, pues en las mañanas estudio, en las tardes trabajo, llego y hago mis tareas. Yo acá bien romantizada, ¿verdad? Así de, sí puedo, sí lo voy a lograr. Y la verdad, al principio, yo entré a la universidad en septiembre.
y yo me acuerdo que al principio mi mamá me echaba mucho la mano en ir a abrir el café, si no había muchos clientes yo me ponía a hacer ahí mis tareas, o sea, sí trataba de mantener como un equilibrio entre las dos cosas. Pero después mi mamá se enfermó y la tuvieron que internar, entonces dejé de contar con ese apoyo. Entonces ya era de que yo llegaba de la UPA y a veces tenía que escoger entre bañarme, comer, dormir y era como de que me urge más. Y de ahí fuga al café y pues a veces la verdad hasta me quedaba dormida. O sea, si no había clientes yo aprovechaba y me quedaba dormida un ratito porque era muy muy cansado la rutina que llevaba en ese momento. Y ya me acuerdo para el puente del 20 de noviembre, dije, no puedo. No, me acuerdo que llegué y dormí esos días y me sentía tan tranquila durmiendo y decía, es que me hace falta tiempo. Descansar. Me hace falta descansar, me saturé demasiado y sí me di de baja, porque sí lo puse en una balanza. ¿A qué me voy a enfocar? A una carrera que sí, obviamente una carrera pues siempre te va a ayudar, siempre te va a abrir puertas, siempre es importante estudiar, pero yo decía, yo ya tengo un negocio y ya es algo a lo que estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero, ya está mi familia me está apoyando en esto, como para dejarlo en segundo plano. Así fue como de, si lo ponía en balanza, el café sobresalía, era de mi modo. Entonces, sí me acuerdo que me dolió mucho salirme de la universidad porque era algo que yo siempre había como visualizado, el voy a tener una carrera y me voy a graduar y voy a trabajar en esto, voy a trabajar en lo otro. Y me cambiaron mucho los planes y yo pensé que me habían cambiado para mal. Yo decía, es que no era lo que yo tenía planeado. Pero al mismo tiempo era como de, ya tengo mi negocio. Y sí es bien difícil, sí es bien cansado, sí es muy agobiante a veces, pero también es muy reconfortante decir, tengo algo mío, sí, tengo mi negocio, tengo mi café. Sí. Entonces sí me costó un poquito el asimilarlo. Ya después retomé mis estudios, pero en una escuela sabatina. Entonces ya era un poquito más fácil el poder estudiar en las mañanas, trabajar en las tardes y los sábados ir a la universidad. Entonces ya era como que un poquito más llevadero. Ya podías organizarte más tus tiempos. Sí. ¿Y qué entraste a estudiar en la sabatina? Ingeniería industrial. Sí quería algo que estuviera como de la mano con el procesos, ¿verdad? Te dan mucho proceso. Sí, administración también lo lleva. Sí, ahorita mencionaste la parte de la romantización. Es un tema un poquito delicado con los emprendimientos, ¿eh? Porque creo que los últimos años, no sé, a lo mejor el último año, puedo decir, ha habido como una lluvia de emprende, o sea, como que, y está padre, se dice tu propio jefe, y está padre, muy interesante, porque luego, pues, es estar innovando, ¿no? Y surgen cosas muy interesantes de los emprendimientos, pero también está la otra parte de que tienes que estar como consciente de que no en un mes va a pasar de ser un emprendimiento a un negocio estrella, establecido y toda esa parte. Entonces me parece muy interesante tu cafecito, tu negocio, porque estamos hablando del emprendimiento, sí, pero tú ya brincaste a negocio, porque luego hablamos de las micro, macro empresas y todo esto. Entonces tú ya tienes 8 colaboradores ahorita, sí. ¿Verdad? ¿Contándote a ti? No, conmigo somos 9. Contigo son 9, fíjate. Entonces tú ya traes toda esta parte del SAT, que si ya registrada tu marca, todo eso que ya estuvimos platicando. Entonces, pues ya es un negocio. Pero es como un mensaje a los jóvenes, a nuevos emprendedores, sean jóvenes o no, de que es todo un proceso y que ocupas echarle ganas y no rendirte, y porque luego entra mucho la parte de que te dicen, ¿ya cuánto tienes con eso? Sí. Pues es que te desaniman. Y te desaniman, pero siendo uno muy consciente de que emprender es un proceso a veces solitario, sí. A veces no tanto, si se cuenta con ese apoyo como tú comentaste, sí. Se tiene el apoyo de la familia y es algo muy bonito, pero no siempre toda la gente cuenta con ese apoyo. Entonces sí ser como muy consciente de que toma tiempo. Demasiado. Pero que si eres perseverante, eso. Va a haber una recompensa al final, y tú lo estás diciendo, sí. Te da una gran satisfacción. Tú tuviste que poner sobre la balanza dos cosas. Acá estaba la universidad y de este lado estaba tu negocio. Pues primero era el negocio, pero no quitaste el dedo del renglón, y eso es algo bien importante. Tú sabes que la preparación constante es muy importante y va a nutrir más tu negocio. Entonces todo ese tipo de cosas
sí creo que es muy padre compartirlo con nuevas generaciones de emprendedores. No voy a decir de jóvenes porque hay gente grande que emprende, Sí. entonces nuevas generaciones de emprendedores. Fíjate que yo algo que noté mucho con la pandemia Ujú. fue que sí, desgraciadamente mucha gente se quedó sin trabajo. Ujú. Empresas cerraron, mucha gente fue despedida o hicieron recortes de personal. Entonces, como que a partir de ahí se empezó a romantizar mucho Sí. el pon tu propio negocio, Ujú. vende postres, vende ropa, vende accesorios. Y sí, está muy padre el tener algo propio, la verdad. Pero creo que también pasaba mucho que querían resultados así. Sí, inmediatos. Ajá, y era de toma su tiempo. Ujú. Y había gente que ponía un negocio y si al mes no estaba clientado, si al mes no tenía ganancias, era de ya me rindo, esto no fue lo mío, esto no pegó. Creo que es muy, muy, muy importante el tenerte paciencia, el tenerle fe a tu negocio, el que si ya llevas tiempo y ves que no está dándote los resultados que esperabas ver, que puedes cambiar, que puedes mejorar, no simplemente rendirte y decir ya quito el renglón, ya no voy a seguir con esto, ya renuncio. No es, ok, me sigue gustando esta idea, pero no está pegando como yo pensaba que puedo hacer para que sí pegue, que puedo mover. Reestructurarlo, innovar, que es a fin de cuentas lo que hace el emprendedor, que Sí. es una innovación constante. Sí. No me funciona esto, lo hago de esta otra manera. Pero siempre estar buscando, cosa que es un poquito a veces diferente ya en un negocio, porque ya está estructurado, todo funciona como, por ejemplo, está la parte de los cafés. Tú tienes a lo mejor un menú donde dice qué lleva cada café, entonces tú ya tienes gente nueva y ya sabe que eso es lo que tiene que hacer. En cambio, en un emprendimiento, que es cuando a lo mejor eres tú, que tú eres el que se encarga de tu marketing, de la parte administrativa, de mover las redes sociales, toda esa parte, pues es innovar para ver cómo me rinde más el tiempo, simplemente. Y ahí es donde las redes sociales juegan un papel bien importante. Porque la verdad, si no hubiera sido por las páginas del café, por Instagram, porque nos estuvimos moviendo en esas áreas, mucha gente seguiría sin conocer el café. Entonces, sí es importante el aprender a utilizar esas redes a tu favor. El ver qué es lo que se está poniendo de moda en el momento y aprovecharlo si lo puedes aprovechar, porque a lo mejor no todos los negocios pueden... No todos tienen... no todos les sirve. Ajá. Pero si hay alguna idea reciente que te puede servir, aprovechala. Y es estar constantemente buscando de qué manera mantenerte fresco. Porque va a llegar un momento en el que a lo mejor un negocio ya está bien establecido, pero cae en lo mismo, o termina siendo aburrido, o... Creo que aquí también es muy importante el no descuidar. Porque a veces te confías con pues ya te tengo va bien, clientes, ¿verdad? ya tengo esto. Y no, pues por lo mismo de que te está yendo bien, procura que te siga yendo bien, procura que sigas mejorando, investiga más, conoce más. Si hay alguna idea nueva que te pueda servir, implementala en tu negocio. En tu estructura. O sea, si ya en el negocio, como que es tu caso, ya tienes estructurado, pero puedes involucrar cosas nuevas y es lo interesante. Y ahí entra una parte que hace ratito comentábamos, que es la competencia. Sí. Por lo mismo de que todos ya están mucho esta cultura de emprende algo, abre un negocio, y que está súper interesante y es muy bueno, está la parte de la competencia. Sí. Porque a fin de cuentas, bueno, a mí me pasaba hace un tiempo que yo veía que no discutían, pero que cuando a veces eran negocios similares había como un confronto. Como que había ahí algo, y pues como aquí es chiquito, pues era muy obvio, se notaba. Pero yo siempre he creído que de ahí debes de agarrar como que, a ver, hay algo que hace alguien que hace lo mismo que yo, bueno, pues a diferenciarme de ese otro negocio. No querer opacarlo, no, enfocarme en lo mío y ofrecer algo diferente o algo que no está ofreciendo el otro y que a mí me gusta. O sea, volvemos a lo mismo, a la innovación. Sí, a fin de cuentas, a veces que dicen, ¿no? El sol brilla para todos. Y la competencia no es mala. No. Te sirve también mucho para cuando ya estás estancado, que ya estás como que en lo mismo, y ponen algo similar a lo tuyo, es como de, a ver, ya me estaba descuidando yo, ya estaba yo bloqueándole en estas áreas. Entonces, ¿qué puedo implementar para volverlo a hacer llamativo? O sea, que ellos tengan sus clientes, pero que yo también tenga los míos, o que a mí me prefieran por tal cosa y a ellos los prefieran por otra cosa. Entonces, sí es muy importante mantenerte como actualizado, el estar buscando nuevas ideas.
Por ejemplo, últimamente se ha puesto muy de moda o sea que en mi ámbito, ¿no? Ajá. Las bebidas como el matcha, el techa y todo eso. Y era algo que antes ya manejábamos, pero por ejemplo no le dábamos mucha publicidad. Porque no te lo pedían tanto. Ajá, entonces como que ahorita está muy de moda y es como de, pues me voy a agarrar de eso para subir fotos, que en frappé, que en bebidas calientes, que en bebida helada, entonces es como de que la gente sepa lo que estás ofreciendo. Y en eso sí, te digo, las redes sociales juegan un papel muy importante. Qué interesante. Bueno, ya hablamos también de la importancia del apoyo. En tu caso fue el apoyo de tu familia. Ya hablamos de cómo es un emprendimiento y que ya un negocio, ya en tu caso pues ya es totalmente un negocio. Cuando tú entraste a trabajar al café, ¿tú te hubieras imaginado que serías dueña en unos meses? No. ¿Cuánto duraste trabajando, me dijiste? Como 8 meses. 8 meses. Desde que entré hasta que me ofrecieron el café fueron 8 meses. Y no, jamás me hubiera imaginado, ocurrido así. Fue como muy abrupto, sobre todo por eso. Yo te digo, yo ya había hecho el trámite para la UPA. Yo ya tenía mi plan de me voy a ir a vivir a Aguas, voy a trabajar allá a lo mejor. O sea, yo ya te iba a renunciar al café. Yo ya era como es lo que sigue, ¿verdad? Sí, entonces ya cuando me lo ofrecieron, la neta sí me sentí como en una encrucijada de sigo los planes que yo ya tenía o me arriesgo con esto. Y creo que ahí también a veces entra mucho el seguir el instinto. El ganar. Ajá, el confiar en tu instinto, en confiar en tu proyecto y decir, tengo la posibilidad de que funcione, voy a hacer que funcione. Fíjate que ahí entra también como la parte de la estructura social. La sociedad lo que decía era que seguía que tú estudiaras. Sí. Pero como dices, tu instinto, lo que tú sentías en ese momento era, como me dijiste desde un inicio, te interesaba mucho que cómo funcionaban las máquinas, que por qué este frappé llevaba esta cosa, estos ingredientes. Entonces desde ahí pues estaba ese interés genuino en el tema. Y sí, yo desde muy chiquita siempre fui de quiero algo propio. Yo decía, quiero ser jefa. Yo quería estar al mando o sea, era algo que me llamaba mucho la atención. Y ya cuando salió esta oportunidad fue de, tengo que aprovecharla. O sea, yo sí al principio decía, fue cuestión de suerte. Y es que tuve mucha suerte. Pero es lo que decíamos, la verdad, la suerte creo que también uno mismo se la va construyendo. Y sí, a lo mejor tuve suerte en que me ofrecieran a mí el café, pero fue decisión mía el tomar ese riesgo, fue decisión mía el empezar a mejorar el café, el ver qué fallas tenía y cómo las podía mejorar, y el estar trabajando ahí diario, porque la verdad, por ejemplo, de ahorita que ya nos cambiamos a este nuevo local, pues es más grande, es mucho más trabajo, conlleva muchas más responsabilidades. Y me volví a sentir un poquito como al inicio, que era como, porque al inicio yo me lo viví en el café, era iba en las mañanas a limpiar o a limpiar la fruta o a hacer el mandado y en las tardes iba a trabajar. Entonces todo el día estaba en el café, o sea, vivía más en el café que en mi propia casa. Y sí era como muy agotador, sí había días en los que era como de, ¿y si está valiendo la pena? Y si me llevará a algún lugar. Y la verdad, creo que sí se siente muy bonito el darse cuenta de que uno tomó la decisión correcta al no rendirse tan rápido. Porque a lo mejor otro escenario hubiera sido si yo hubiera decidido seguir estudiando y poner en prioridad mis estudios y pues también yo traspaso el café, a ver quién lo quiere. O que haya seguido tomando la decisión de tener las dos cosas, a donde podría haber llevado tu salud. Sí. O sea, también era algo muy pesado. Demasiado. No, hubo un momento, cuando todavía no me daba de baja de la uni, hubo un momento en el que yo soñaba que hacía tareas, yo soñaba que hacía frappés, que hacía crepas. Estaba en tu mente todo el rato. Todo el día, pensando. Nunca descansaba. No descansabas, exacto. Sí, y por ejemplo, ahorita que nos volvimos a cambiar de local, otra vez me empezó a pasar algo similar, que era, obviamente es mucho más trabajo, pero dices, vale la pena, o sea, yo estoy muy enfocada al vale la pena, y hay muchos sacrificios que hay que hacer, y es a lo mismo, volvemos a la romantización del emprendimiento, ¿no? Porque muchas veces mis amigos no puedo ir a una fiesta, y ellos, ay, pues no trabajes, manda a alguien más.
o no vayas a cerrar el café, o ay, mañana no abras. Y como que se les hace muy fácil como que piensan que uno puede tomar esas decisiones tan a la ligera de, ay, pues no voy mañana. Pero no, Es todo lo contrario. Al contrario, yo decía, por lo mismo de que es mi negocio, tengo que tener más responsabilidades, no lo puedo delegar todo. Sí, hay días en los que, si tengo un compromiso o algo, sí delego ciertas responsabilidades a alguien de confianza y así, pero hay cosas que solo yo pero puedo te hacer. organizas, no es como que tomes a la ligera, ay, mañana no voy. Exacto, sí, es mucha organización, mucha responsabilidad de por medio y eso es algo que a veces como que no comprenden. O no está, ¿sabes qué? También hay, no todos están dispuestos a tomar ese tipo de responsabilidades. Sí. También está la parte de que se vale que no para todos es el emprendimiento o el crear algún negocio. Sí. Cada quien sabemos con qué podemos y con qué no, ¿verdad? Que también fíjate que ser emprendedor es algo muy, muy gratificante. Es como ver crecer a un bebé, ¿no? Es como lo empecé a creer desde que estaba chiquito. Desde cero. Ajá, ya dio sus primeros pasitos y ahorita ya es un negocio establecido y te da mucho la emoción de contrastar el cómo es ahorita a cómo comenzaste y los miedos que traías al inicio y si no funciona. Pero aún por más establecido que tengas tu negocio, hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Entonces, en las temporadas malas sí te entra esa incertidumbre de y si voy a alcanzar a pagar todo, tengo mis gastos fijos y no tengo un sueldo o una entrada de dinero ya establecida y aún así tengo que pagar muchas cosas. Entonces, en ese aspecto también hay que poner como los pies en la tierra, ¿no? El no es, ay, tengo un negocio, órale, dineral. No, los abuelitos, hay tiempos de vacas flacas y tiempos de vacas gordas. Entonces, sí hay que aprender también en eso, administrar el dinero en épocas buenas para que en temporada de vacas flacas te vaya bien, pero no, como que uno piensa que al tener tu negocio es todo el dinero te queda para ti, o todo el dinero es entrada y no, hay mucho de por medio y es algo que no, como que no siempre lo logran entender. Sí. Como de, ay, te va bien. Es como de, pues sí, pero ¿a qué costó? Sí, o sea, hay mucho detrás. Sí, hay mucho esfuerzo para poder sacar a flote un negocio. Sí, la verdad, sí. Pero se puede y me da mucho gusto. La verdad, cuando vi que ustedes se cambiaron al cafecito, bueno, sí que el cafecito ya es en una casa ya más grande, dije, ay, qué padre. Es bonito porque en realidad es de la manera que uno como ajeno al proyecto nos damos cuenta que crecen los proyectos y porque es muy triste, bueno, al menos para mí, cuando veo que un local cierra, que a mí en mi caso me pasó, pero yo dije, pues le sigo en línea. Como decimos, reestructuramos nuestros negocios, pero hay negocios que no, era ahí o ya no se puede. Entonces sí, ver que hay negocios que sí van creciendo, que siguen caminando, pues tú ya tienes 6 años, ¿no? Pues es algo muy bonito y creo que le sirve a otros emprendedores para motivarse y ver que sí es difícil, pero se puede y vale la pena y hay que echarle ganas y igual también me gustaría comentar algo antes de ir cerrando, que dijiste la parte de la suerte. Sí. Desde hace ratito que me mencionaste la suerte me brincó un poquito la palabra y te decía que vi una psicóloga que, soy mala para los nombres, pero es española y publica varios segmentos de pláticas y dice que la suerte es cuando la oportunidad y el conocimiento se cruzan. Y creo que eso es algo bien importante porque la gente, y sobre todo en lugares pequeños como aquí en Mechona, es de, ay no, pues es que tiene suerte, le fue bien, no le tocó. Sí, a lo mejor hay ciertos factores que ayudaron a X personas a que su proyecto se impulsara de una manera que dices, qué padre que a mí me pasara eso, pero no es nada más eso, sino que su conocimiento se cruzó con una buena oportunidad. Sí. Y ese fue tu caso también, porque tú te interesaste en aprender algo. Sí. Que era lo de la cafetería, te interesó aprender todo. A ti te ponían a hacer las crepas, pero tú sabías hacer todo. Sí. O sea, en un inicio fue así. Y si tú no hubieras sabido hacer todo eso, hubiera sido más difícil. O sea, no digo que no se hubiera podido, pero a lo mejor le hubieran ofrecido esa oportunidad a otra persona. Pero, y sí, a mí me queda muy marcada la frase de mi tío, de tú pregunta, tú aprende, tú investiga y mantente curioso. Dijo, a lo mejor no terminas en un café, pero toda información te va a servir. Y el conocimiento nadie te lo quita.
Exactamente. Sí. Entonces sí, la verdad me emociona mucho el ver que el haberme animado en ese momento, que siempre lo vi como suerte, siempre fue como de, ay, fue cuestión de suerte. Y luego ahí nos vamos también un poquito al síndrome del impostor, ¿no? De que nunca te sientes como... No te reconoces. Ajá, y siempre es como de, tuve suerte, o es que me ayudaron, o es que alguien hizo esto por mí. Y sí, a fin de cuentas el apoyo que te brindan otras personas o la suerte que puedes llegar a tener, a veces influye mucho, pero todo eso funciona gracias a que tú también lo estás trabajando, a que tú también estás moviéndote, a que tú también te estás informando. Entonces creo que va de la mano. Sí, si tú no hubieras hecho nada, no hubiera sucedido. Exacto. Con apoyo, sin apoyo. Sí. ¿Verdad? Entonces sí es algo importante y yo creo que la conclusión es pues el esfuerzo, tiene su recompensa. La verdad. ¿Verdad? O sea, en el tipo de proyecto que lleve a cabo una persona, el esfuerzo, la perseverancia, tener claro qué es lo que quieres, es lo que te lleva a tener resultados y casos de éxito en un emprendimiento. Y el tener paciencia, porque sí es muy notorio la gente, sobre todo me he fijado más en jóvenes, que es como de que quieren los resultados rápidos, quieren el dinero de volada o quieren que toda inversión regrese pronto. Yo duré años endeudada pagando los préstamos porque cuando yo comencé con el café yo no tenía nada. Es el sentido de esa inmediatez. Ajá. Que luego dicen que surge parte de las redes sociales también. Que vemos, por ejemplo, ahorita los influencers, que hace un año no eran tan conocidos. Es que ahorita ese es otro tema, ¿eh? Sí. Creo que sí, definitivamente, sí, los jóvenes quieren como que, pues sí, que todo sea inmediato, que sea fácil, el reconocimiento, y ese es otro tema que afecta en ese tipo de proyectos, porque no, la vida no es así. No, porque luego a veces, por ejemplo, vemos casos de éxito, sobre todo, por ejemplo, aquí en la Chona, que es como de, ay, a fulano ya le va bien, a sultano le está yendo bien, pero no nos damos cuenta de todo lo que tuvo que batallar, o todo lo que tuvo ven la punta del iceberg. Ajá, entonces dicen, ay, pues fulanito tiene una papelería y le va súper bien, pues yo también pongo la mía, y me tiene que ir bien de volada, y es como de, no, o sea, hay mucho detrás, o sea, no empieza de un momento a otro y ningún emprendimiento empieza siendo sencillo. Creo que también es muy importante, hablando de los apoyos, porque por ejemplo mi apoyo principalmente fue emocional y fue laboral, que mi mamá me estaba echando la mano, que mi papá estaba de yo te ayudo a surtir, yo te llevo a tal lugar, y el apoyo emocional ahí lo tenía, era de que si llegaba cansada era de vamos a hablar, o si quieres llorar desahógate y así. Pero hay otros casos en los que aparte de ese tipo de apoyo también tienen el apoyo monetario. Y obviamente a lo mejor para esas personas el poner un emprendimiento, el poner un negocio va a ser más sencillo porque es como de, ay, mi papá me dio tanto capital para poner mi negocio, no funcionó, bueno, a lo que sigue. Entonces creo que también ahí está un poquito la diferencia de los el esfuerzo. Creo que valoras más cuando dices, no tenía nada, y a lo mejor ahorita no lo tengo todo, pero ahí la llevo, ahí estoy caminando, ahí llevo dando mis pasitos. Y sí es mucho la diferencia entre alguien que ya tiene como el apoyo financiero desde el inicio a alguien que no lo tiene. Pero sí es muy gratificante cuando dices, ya, por fin va agarrando cuerda esto, ahí la va llevando, ya empieza a dar sus primeros pasitos y es muy, muy emocionante. No, pues me da muchísimo gusto, Itzel, de verdad, ver cómo ha crecido tu negocio, negocio. Me da mucho gusto saber que tienes gente, o sea, generas empleos y que estás trabajando por generar empleos formales y dignos, que ese es otro tema también, y me da mucho gusto, te felicito y pues ojalá siga creciendo mucho tu proyecto. Muchas gracias. Si gustas compartir para quienes nos vean y que no saben todavía dónde es tu nueva ubicación, decir la ubicación y cómo están en redes sociales, y si gustas compartir algún número para los pedidos a domicilio. Ahorita estamos ubicados en calle Morelos 144, está ¿En el centro? Sí, en el mero centro, a una vuelta de Carrera Pizza por la calle de Galerías Argentina. Y en redes sociales estamos como El Cafecito en Facebook, El Cafecito con doble S. Y por el momento no tenemos servicio a domicilio, es algo con el que estaremos trabajando más adelante,
pero los pedidos se pueden hacer al 449-118-76-59. Muy bien, entonces pues ya quien guste conocer las nuevas instalaciones para quienes no han ido, o si alguien aún no conoce sus ricos productos, pues ya vayan a conocer esos frappés que nos comenta de sabores especiales, ¿verdad? Pues yo creo que por esta ocasión sería todo. Muchísimas gracias, Itzel, por compartirnos tu historia, y pues es un caso de éxito. Felicidades. Bueno, pues gracias también por el espacio, se siente muy bonito. Me da mucho gusto. Bueno, pues nos vemos en otro episodio. Gracias. De acuerdo con el INEGI, solo 19% de los emprendedores en México son mujeres. Hablando solo de las mujeres, el 49% tienen entre 18 y 34 años, mientras que el 41% tiene entre 35 y 54 años. Agradezco a quienes escucharon completo nuestro segundo episodio y a Itzel por compartirnos su historia. Esto fue Mujer Empírica.